Lactante de 21 días de vida que presenta desde hace 4 días vómitos postprandiales que cada vez son más intensos y frecuentes. Señale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad del niño? Esta enfermedad es más frecuente en niños, suele cursar con acidosis metabólica, el tratamiento es médico y la recidiva frecuente. La enfermedad está producida por una bacteria. Es frecuente el antecedente de poliamnios. Lactante de 21 días de vida que presenta desde hace 4 días vómitos. Entonces, más o menos inicia después de la segunda semana con vómitos postprandiales y que son más intensos y frecuentes. El diagnóstico será estenosis hipertrófica de píloro. ¿No? Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad del niño. ¿Esta enfermedad es más frecuente en los niños en el sexo masculino? Sí. ¿Suele cursar con acidosis metabólica? ¿Qué cosa hay como manifestación metabólica? Alcalosis metabólica. ¿El tratamiento es médico y la recibida frecuente? No. ¿La enfermedad está producida por una bacteremia? ¿Habrá poliamnios como antecedentes? Recuerden siempre, el poliamnios está asociado a una obstrucción del tubo digestivo alto. ¿Sí? Entonces, si hablamos de estenosis hipertrófica de píloro, ¿estará asociado a poliamnios? No. ¿No? Hemos hablado, los problemas congénitos están asociados, problemas congénitos como las atresias altas están asociados a poliamnios. Pero recuerden que la estenosis hipertrófica de píloro no es un problema congénito, es un problema que se manifiesta después de la segunda o tercera semana de vida. Entonces no tiene como antecedentes el poliamnios. Como antecedentes de poliamnios va a tener, ¿no?, una atresia duodenal, ¿no?, una atresia del ayuno, problemas, hemos mencionado, a nivel del sistema pulmonar o problemas neurológicos, pero no una estenosis hipertrófica de píloro. ¿La respuesta? Paciente de 3 semanas de edad que inicia su enfermedad con vómitos lácteos postprandiales en buen estado general y con buena succión. El diagnóstico más probable será páncreas anular, hernia fregmática, estenosis hipertrófica de píloro, bridas de Ladd y quiste de colédoco. Entonces, la edad ya les debe sospechar. Recuerden siempre, para recordar, toda patología abdominal aguda en el prematuro va a ser, toda patología abdominal aguda en el prematuro será enterocolitis necrotizante. Recuerden siempre, toda patología abdominal aguda en el lactante menor de un mes será estenosis hipertrófica de píloro. Toda patología aguda abdominal en el lactante por encima de 3 meses será, hasta los 2 años o 3 años, intussuscepción. Y por encima de los 2 años o 3 años será apendicitis. Entonces recuerden eso siempre. Entonces relacionen por grupo etario y las patologías más frecuentes para que no tengan ningún problema de hacer relación con el diagnóstico. Paciente de 3 semanas con vómitos, no vómitos, o patología abdominal, de eso sospechar, lo primero que deben pensar es en estenosis hipertrófica de píloro. Páncreas anular podría ser. Hernia fregmática tiene manifestación totalmente distinta. La manifestación de hernia fregmática es distrés respiratorio y inmediatamente nace el niño. Las bridas de Ladd no necesariamente tienen manifestación, parecía pueden tener manifestación tardía, pero generalmente es asociado a a vómitos biliosos. Generalmente son bridas a nivel de duodeno. Quistes de colédoco tampoco tienen mucha relación. Entonces, respuesta está C. ¿A qué edad se inician los vómitos en estenosis hipertrófica de píloro? Respuesta. Lo que más se acerca, siempre recuerden en las preguntas, traten de ir a la respuesta que más se acerca a lo que ustedes saben. ¿Será en la primera y segunda semana? ¿Entre la segunda a 5 semanas? ¿3 a 4 días? ¿4 a 8 semanas? 5 a 6 días. ¿La respuesta? Entonces recuerden siempre, estenosis hipertrófica de píloro entre la segunda, tercera o cuarta, algunos consideran hasta quinta semana. Lo que más se acerca sería la B. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no esperaría encontrar en un niño con estenosis hipertrófica de píloro? Niño hambriento que succiona vigorosamente, niño irritable, vómitos no biliosos, deshidratación, diarrea. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no esperaría encontrar en un niño con estenosis hipertrófica de píloro? Niño hambriento que succiona vigorosamente, niño irritable,
vómitos no biliosos, deshidratación, diarrea. ¿Qué es lo que no esperarían encontrar ustedes en un paciente con estenosis hipertrófica del píloro? ¿El niño está hambriento después de cada vómito? Sí. ¿Y succiona con bastante avidez? Sí. ¿Se pone irritable? Después de la deshidratación, el niño puede terminar con irritabilidad. Hay cambios de sensorio, el niño por deshidratación puede terminar irritable. ¿Los vómitos son no biliosos? Sí. ¿Hay deshidratación por tanto vómito? Sí. Entonces, lo que no se acerca será diarrea, ¿no? Entonces, más bien podría estar asociado a estreñimiento por disminución de ingesta. La causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 3 años de edad es enfermedad de Hirschsprung, apendicitis, brida congénita, invaginación intestinal, malrotación intestinal. Causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 3 años de edad será, recordemos otra vez, en etapa de prematuro, patología abdominal aguda será enterocolitis. En el menor de un mes, estenosis hipertrófica del píloro. Entre los 3 meses y los 2 años o 3 años, causa de obstrucción abdominal, ¿no? O una patología abdominal aguda será invaginación o insuscepción. Y después de los 3 años será apendicitis. Entonces, la causa más frecuente de obstrucción, estamos hablando de obstrucción intestinal, entre los 3 meses y los 3 años es enfermedad de Hirschsprung, apendicitis, brida congénita, invaginación o malrotación. ¿Sí? Entonces, enfermedad de Hirschsprung tiene manifestación precoz. La manifestación de la distensión abdominal o obstrucción intestinal puede darse en la enfermedad de Hirschsprung en etapa incluso neonatal. ¿Ya? Entonces, por la ausencia de porciones o ausencia de meconio, incluso puede llevar hasta manifestación temprana. Es estreñimiento precoz o temprano o estreñimiento orgánico. ¿En cuál de los siguientes casos los vómitos son siempre biliosos? Estenosis hipertrófica del píloro, atresia duodenal, malrotación anorrectal, atresia yeyunal, atresia esofágica. ¿En cuál de los siguientes casos los vómitos son siempre biliosos? Respuesta. La D. ¿Sí? Bien, la estenosis hipertrófica del píloro, no. La atresia duodenal. Entonces recuerden siempre que el duodeno tiene 3 porciones y la secreción de bilis se da a nivel de la segunda porción, a nivel de la ampolla de Vater. Si usted decide una atresia en la primera porción o por encima de la atresia de Vater, no va a haber síntomas, ¿no?, de vómitos biliosos. La malformación anorrectal, no. La atresia yeyunal, sí. Entonces todo lo que está por debajo de la ampolla de Vater, ¿no?, va a hacer que tenga manifestación de vómitos biliosos. La atresia esofágica tampoco, ¿no? ¿Preguntas? Bien, para antes de pasar a esto, recuerde, sí, doctor. En la expresión hipertrófica píloro, no, es inmediata. Recuerden siempre que la manifestación está asociada a la estrechez. Cada vez que toma, vomita. Entonces, el problema se está dando por la estrechez. Lo que deben hacer es resolver inmediatamente el problema o el defecto anatómico. Entonces, ustedes hacen diagnóstico, inmediatamente el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico. No esperamos a que el niño se ponga mejor 1 o 2 días. Rápidamente ustedes revierten la deshidratación. Ustedes hospitalizan al niño, hidratan al niño, revierten el problema metabólico que tiene y rápidamente ingresan a las operaciones. ¿Preguntas? Bien. Entonces, no solo vamos a tener estenosis hipertrófica del píloro como manifestación de un problema gastrointestinal alto, sino también tenemos con mucha frecuencia la atresia duodenal. La atresia duodenal está asociada, y recuerden siempre, a síndrome de Down. La atresia duodenal como manifestación clínica
es muchas veces intolerancia. Y recordamos lo que dijimos hace un momento, no siempre hay manifestación de distensión abdominal. Es un abdomen excavado si hay antecedentes de poliamnios. Si ustedes tienen antecedentes de poliamnios, es un niño que vomita, inmediatamente toma y vomita, y que puede estar asociado algunas veces a vómitos biliosos, y no tiene abdomen distendido, es más, el abdomen excavado, sospechen ustedes en atresia duodenal. Toman una radiografía y lo que es casi patognomónico de la atresia duodenal es la imagen en doble burbuja. Entonces, imagen en doble burbuja es sinónimo de atresia duodenal. Bien difícil. ¿Ya? Es casi patognomónico del... Lo que pasa es que si vemos un páncreas anular que comprime, podría haber, no es una atresia. Recuerden que ustedes que la atresia es la ausencia de la luz, no hay pasaje de aire. Entonces vamos a tener una burbuja en el abdomen y una burbuja pasando el abdomen, el estómago y pasando el estómago. Cuando tenemos un páncreas anular no siempre vamos a tener una atresia, vamos a tener muchas veces un tipo de estenosis externa, mecánica, y muchas veces el aire pasa. No siempre va a haber manifestación de imagen de doble burbuja, pueden haber imágenes de disminución sí de aire a nivel del intestino, pero no una imagen específica de doble burbuja. Si ustedes, para de alguna manera hacer diagnóstico diferencial y salir de dudas, lo que van a hacer es un contraste. Entonces, utilizan el contraste, al llegar al estómago el contraste, pasa al duodeno y se queda en atresia duodenal. Pero si ustedes tienen una estenosis, un páncreas anular, bridas congénitas, bridas del LAP, lo que van a tener ustedes es un pasaje discreto del contraste. Es disminuido, demora en pasar, pero va a haber pasaje. Quizás eso hace diagnóstico diferencial en una atresia duodenal. Atresia es ausencia de contraste y de aire más allá del duodeno atrésico. Atresia duodenal. Estenosis y páncreas, o sea, los dos van a tener no una imagen doble burbuja típica, no va a haber. O sea, va a haber siempre pasaje de aire. Recuerden ustedes que la estenosis duodenal también es una estrechez, pero no hay un cierre total de la luz intestinal. Y el aire obviamente no necesita un tubo grande como para que pueda pasar. Entonces es suficiente una apertura pequeña para que pueda ingresar. Hay disminución, sí, pero siempre van a ver ustedes aire después del duodeno. Entonces, eso está bien, está muy bien, es buena la pregunta para aclarar y de alguna manera hacer diferencia entre lo que es atresia y lo que es estenosis. Estenosis es estrechez y atresia es el cierre total. ¿Preguntas? Bien, vamos a hablar sobre una patología que de alguna manera es una emergencia en la etapa neonatal. La hernia diafragmática, como ustedes ya saben, es una patología que muchas veces hacemos diagnóstico prenatalmente. Teóricamente, todas las malformaciones congénitas deberían hacerse diagnóstico en forma prenatal. Lamentablemente no tenemos la capacidad de alguna manera de ayuda diagnóstica en los diferentes centros. Entonces no solo tenemos cesáreas o nacimientos en los hospitales de tercer o cuarto nivel, también tenemos en primer y segundo nivel, donde obviamente no tenemos un estudio ecográfico que nos pueda hacer diagnóstico, y si tenemos, no tenemos la capacidad de hacer diagnóstico. Todas las patologías congénitas deberían hacerse diagnóstico, y una de ellas es la hernia diafragmática. Y es bastante evidente cuando uno hace la ecografía fetal o uno hace monitoreo fetal, lo que hace es evaluar desde la cabeza hasta los pies. Entonces uno va bajando por la cabeza, llega al tórax, y obviamente lo que tiene que encontrarse en el tórax es el parénquima pulmonar. Pero si hay alteraciones o hay imágenes que de alguna manera confunden, imágenes quísticas que pueden estar relacionadas con asas intestinales en parénquima y la ausencia de esta a nivel del abdomen o disminución del diámetro abdominal en la ecografía prenatal, debe hacer sospechar en hernia diafragmática. Lo que uno hace, probablemente lo han comentado con los ginecólogos o los obstetras, en las ecografías fetales lo que hace uno es medir el diámetro biparietal, lo que hace uno es medir el diámetro del tórax y también medir el diámetro abdominal. Entonces, si hay disminución o reducción del diámetro abdominal, lo primero que deben sospechar es ustedes en hernia diafragmática. Entonces, ayuda o ustedes hacen o pueden hacer diagnóstico de alguna manera en forma prenatal, y obviamente ustedes deben recibir y prepararse para recibir a este paciente.
inmediatamente nace el paciente, presenta dificultad respiratoria. Hay dificultad respiratoria, obviamente, por un pulmón hipoplásico que se convierte en este por la presencia de masas intestinales ocupando la cavidad torácica, ¿no? Entonces, Baudelaire o la hernia de Baudelaire izquierda es la más frecuente. La hernia de Baudelaire se da porque hay alteraciones más o menos entre la tercera y séptima semana de gestación, alteraciones a nivel de la membrana pleuroperitoneal. Entonces, la membrana pleuroperitoneal, que es la responsable de cerrar o dividir el diafragma, el tórax del abdomen, se ve alterado. Y esta se ubica en la parte posterolateral del diafragma. Entonces, cuando hay ausencia de esta membrana posterolateral pleuroperitoneal, entonces fácilmente puede pasar el contenido del abdomen hacia el tórax, obviamente produciendo hipoplasia o reducción del tamaño pulmonar del lado afectado. Entonces, la hernia de Baudelaire es la hernia diafragmática más frecuente, sobre todo del lado izquierdo. La derecha es menos frecuente y obviamente con mayores complicaciones durante la cirugía. Casi todos los niños, y siempre recuerden, la hernia diafragmática está relacionada a un problema congénito intestinal, que es la malrotación intestinal. Entonces siempre, cada vez que hagan diagnóstico de hernia diafragmática, ustedes descarten que no tenga malrotación intestinal. Puede estar asociado obviamente a hipoplasia pulmonar, esto por disminución del espacio que tiene el pulmón para poder desarrollarse, y forma parte obviamente y es responsable del cuadro, que es dificultad respiratoria. Entonces, la clínica obviamente es depresión respiratoria. La depresión respiratoria se da básicamente por hipoplasia pulmonar. Entonces, ¿qué produce la hipoplasia pulmonar como complicación en ese momento? Distrés respiratorio y hipertensión pulmonar persistente. Entonces, hay la necesidad de intubar rápidamente al paciente y darle soporte ventilatorio. El soporte ventilatorio debe ser inmediato. Ustedes no pueden de alguna manera ventilar al paciente porque incrementan el riesgo de hipoplasia. Ustedes reciben al bebé con el diagnóstico de hernia diafragmática, intuban rápidamente y conectan a un ventilador. Muchas veces, como les mencionaba, no se hace diagnóstico prenatal. Entonces, ustedes obtienen o reciben un niño, un recién nacido con dificultad respiratoria, y lo primero que hacen es ventilar o dar ventilación a presión positiva. Y recuerden, el dar ventilación a presión positiva incrementa el riesgo de hipoplasia pulmonar con la complicación de hipertensión pulmonar, incrementando la mortalidad en estos pacientes. Entonces, la clínica básicamente es respiratoria. Descarten que no tenga asociado una malrotación intestinal. Y el diagnóstico, como comentamos, prenatalmente, la ecografía, postnatalmente una radiografía. Ustedes van a ver imágenes aéreas, similares a la del intestino en mi tórax afectado. Bien, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento, recuerden que no es inmediato. En este caso sí hay la necesidad de estabilizar al paciente. Hasta hace unos años se considera el tratamiento en forma inmediata, en las primeras 24 horas. Entonces la conducta en ese momento es estabilizar al paciente, que puede ser 12 horas, 24 horas, 48 horas, estabilicen al paciente hemodinámicamente y si en condiciones adecuadas puede ingresar a sala de operaciones para el tratamiento o la resolución quirúrgica. Entonces lo que se hace es tratar de bajar todas las masas o las vísceras abdominales y cerrar el defecto posterior o lateroposterior en el diafragma afectado. Bien, la hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma, del árbol bronquial y del tabique interauricular. El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuente asociada a la malrotación es, la malformación digestiva más frecuente asociada es la malrotación intestinal en relación a la hernia diafragmática. Es una malformación congénita del diafragma, del árbol bronquial y del tabique interauricular. El defecto se da a qué nivel? El defecto únicamente es de diafragma y el defecto se da por la ausencia o el cierre de los pliegues pleuroperitoneales, lateroposteriores. Es más frecuente el lado izquierdo y menos frecuente el lado derecho. ¿Esto por qué? Porque el cierre se da con mucha frecuencia o se inicia en el lado derecho. Se cierra el lado derecho y disminuye o se altera la migración o el cierre del lado izquierdo. Por eso es más frecuente el lado izquierdo. ¿Ya?
Entonces, ¿habrá alteraciones del arco bronquial? No, no hay ninguna alteración del arco bronquial y tampoco del tabique interauricular. Básicamente es defecto a nivel del diafragma. ¿El tratamiento quirúrgico se debe realizar en las primeras 24 horas de vida? No. Entonces, estabilicen al paciente. Se estabiliza el paciente y el tratamiento es quirúrgico. Puede demorar 24, 48 horas o 72 horas hasta que el paciente esté estable. No es una emergencia quirúrgica. ¿Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular? ¿Cuál es la patología, la malformación asociada con más frecuencia en la hernia diafragmática? La malrotación intestinal. Recuerden siempre, hernia diafragmática, malrotación intestinal. Entonces, asociado a hernia diafragmática, malrotación intestinal. Recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. El diagnóstico más probable es pulmón poliquístico, malformación adenomatoidea, quiste pulmonar multilocular, hernia diafragmática, genesia bronquial segmentaria. Bien, lo que tienen que hacer es, obviamente, ver qué patologías pueden tener imágenes aéreas a nivel del pulmón. El pulmón poliquístico, ¿sí? ¿Tendrá imágenes aéreas? Sí. Las imágenes de pulmón poliquístico son parecidas, son imágenes quísticas y obviamente va a haber imágenes de radiolucidez. La malformación adenomatoidea, que ustedes ya saben, son 3 tipos, ¿no? Entonces, ustedes saben que la tipo 2 o la tipo 1 puede tener manifestaciones quísticas grandes, imágenes grandes de quistes y obviamente ser imágenes parecidas a la de la hernia diafragmática. Quiste pulmonar multilocular, también. Agenesia bronquial segmentaria, también. Entonces, ¿cómo hacer diagnóstico diferencial? Entonces, ninguna de las patologías que hemos mencionado, excepción de la hernia diafragmática, se presenta con distrés inmediatamente de nacimiento. Muchas de estas patologías, como los quistes adenomatoideos, pueden ser hasta incluso hallazgos, ¿no?, durante la evaluación o el crecimiento del niño. Ustedes pueden tomar una radiografía sospechando una neumonía o un problema obstructivo bronquial y se encuentran con un quiste adenomatoideo o con pulmones poliquísticos. Entonces, son patologías que no tienen manifestación inmediatamente al nacimiento con distrés respiratorio. La hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma, el lado bronquial y del tabique interauricular. El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuentemente asociada es la malrotación intestinal. Ese ya vimos, ¿no? La hernia diafragmática de Baudelaire es una emergencia quirúrgica de recién nacido por vómitos severos, diarreas, dificultad respiratoria marcada, todo lo anterior, ninguno lo anterior. ¿Está? Sí. Bien, atresia esofágica es una malformación congénita que no, si bien cierto, no es muy frecuente, pero que lo vemos con incidencia cada vez más elevada durante estos últimos años. Y recuerden que la atresia es obviamente la ausencia de comunicación, ¿no?, del esófago con el estómago. Hay una solución de continuidad donde se pierde la comunicación entre el esófago y el estómago. Entonces, embriológicamente este problema se puede dar entre la 3ª semana y la 6ª semana. Recuerden ustedes que la formación del tubo digestivo y la formación del tubo respiratorio está asociado a una sola gema, la gema de la yema del intestino anterior, que es la responsable de producir, ¿no?, o el crecimiento del intestino y también de la vía respiratoria. Entonces, más o menos entre la 3ª y la 6ª semana, de esta gema se subdivide en dos partes y por acción de un tabique se cierra o se separa en este momento entre la 4ª y 5ª semana el tubo digestivo y el árbol bronquial. Entonces, se dice que no hay todavía una relación exacta o no hay un conocimiento exacto de por qué se produce la atresia del esófago, por qué se cierra el esófago, se pierde la comunicación. Pero sí se ha estudiado bastante por qué se puede dar fístula. La fístula se da porque esos tabiques, vamos a ver una imagen, que son responsables de cerrar o dividir,
se ven alterados. Entonces, hay ausencia de la migración de los tabiques y se produce la fístula o la comunicación entre el esófago y la tráquea, ¿no? Pero ¿por qué se produce la atresia esofágica? Todavía no es algo controversial y todavía no está muy establecido. Entonces, la falta de comunicación del esófago con o sin comunicación de la vía aérea, no necesariamente va a haber comunicación y generalmente se produce en etapa embrionaria entre la tercera y la sexta semana de gestación. Entonces vemos acá una misma gema donde hay una comunicación inicialmente entre la tráquea o lo que va a ser la tráquea y el intestino anterior, ¿no? Y luego se va formando un tabique y va cerrándose y separando, que es lo que normalmente debería pasar. Esta es la gema donde se produce el crecimiento del labio bronquial y donde se produce la separación o la división entre el esófago y la tráquea. Entonces, nosotros podemos tener de alguna manera sospechas igual para el diagnóstico en la etapa prenatal. Recuerden que otra manifestación de poliamnios es la atresia, ¿no?, de esófago. Entonces, niño o producto con antecedentes de poliamnios les debe hacer sospechar en atresia esofágica. Si ustedes ven, hay un 20% de poliamnios en los niños con atresia esofágica con fístula, ¿no? Y se incrementa el riesgo de poliamnios en los niños que tienen atresia esofágica sin fístula. Entonces, aquellos niños que no tienen fístula, no tienen comunicación con el labio bronquial, incrementan el riesgo de poliamnios. Inmediatamente nace la salivación excesiva, puede ser una manifestación. Niño que saliva, tiene bastante cialorrea o que tiene intolerancia para la deglución de glute y regresa rápidamente la leche. Obviamente se puede asociar a distrés respiratorio. En algunos niños hay cianosis por paso obviamente del contenido lácteo hacia la vía respiratoria. Vómitos con alimentación tardía, neumonías recurrentes que también pueden estar asociadas, pero esto generalmente al tipo 5, que no precisamente es una atresia, sino una fístula propia. Entonces la fístula, el tipo 5, solo fístula o en H, está relacionado a neumonías recurrentes y muchas veces diagnóstico en etapas posteriores. Entonces yo creo que este está mejor para poder diferenciar. La más frecuente de las atresias es la tipo 3, donde hay una atresia con una fístula distal. Entonces vamos a tener que es la más común, la más frecuente y que muy pocas veces se relaciona al antecedente de poliamnios. ¿Esto por qué? Porque el contenido, ya hemos mencionado, que el contenido del líquido amniótico debe ir por el tubo digestivo, ¿no?, y para ser eliminado luego, y eso mantiene el volumen ideal del líquido amniótico. Entonces no hay mucho poliamnios porque puede ingresar el líquido amniótico por la tráquea y de la tráquea pasar rápidamente hacia el estómago o al tubo digestivo. Pero no van a tener ustedes este mismo pasaje y la manifestación rápidamente va a ser con poliamnios en el tipo 1, donde únicamente van a tener ustedes una atresia esofágica, sin comunicación, sin fístula. Entonces, la tipo 2, que es una atresia pero con una fístula proximal, y la tipo 4 es una atresia con doble fístula, tanto proximal como distal. Entonces, ese gráfico también nos orienta más o menos a tener la conducta o ver qué vamos a hacer con este tipo de pacientes. Recuerden que la tipo 3 y la tipo 4 muchas veces tienen cercanía entre cabo y cabo, son long gap cortos. En cambio, los tipo 1 y los tipo 2 muchas veces son long gap largos, o sea, la comunicación entre cabo y cabo es bastante largo. Entonces, obviamente, el tratamiento quirúrgico es bastante difícil. De ahí, la técnica quirúrgica o el tratamiento quirúrgico dependiendo del tipo de atresia esofágica. En la atresia esofágica tipo 3, el tratamiento quirúrgico va a ser anastomosis, juntar. Esto porque cabo y cabo están cerca. Entonces, se cierra la fístula, se hace un cierre de la fístula y se hace una anastomosis término-terminal. Entonces, en cambio, en los pacientes con long gap o comunicación larga, el tratamiento va a ser cerrar la fístula, si es que hay una fístula, como en este caso, se cierra la fístula y se hace una gastrostomía. Es difícil acercar cabo y cabo. Entonces, se hace una gastrostomía y se puede hacer una esofagostomía y se puede ir jalando de forma periódica y terminando el año más o menos hacer una anastomosis esofágica término-terminal.